Seguimos en Negocios Televisión, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, un programa focalizado en esta cumbre de la OTAN, este discurso por parte de Donald Trump, mirando también de reojo a Oriente Medio, a las tensiones entre Irán e Israel. Vamos ya con los expertos, tenemos a Cosme Ojeda, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, Cosme, buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos a Enrique Navarro Gil, chairman de MQ Global INET. ¿Qué tal? Muy buenas, Enrique. Hola, buenas tardes. Y contamos con Jesús López Almejo, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Baja California. ¿Qué tal? Muy buenas. Jesús, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Sergio? Bueno, pues si os parece, sin más dilación, os voy a pedir hoy un poquito más de concreción. Donald Trump ha estado 3/4 de hora hablando. ¿Qué te ha parecido lo más importante, lo más destacado, Jesús? Buen rejón para España. Sí, bueno, parece que estamos volviendo al mundo de la Guerra Fría. Esto que tanto en la teoría de relaciones internacionales del enfoque realista, del enfoque realismo político señalaban, el interés se define siempre en términos de poder, actores racionales, que ahora vemos algunos no tan racionales, pero que intentan acumular poder en torno a capacidades materiales para desarrollar esquemas de dominación. Volvemos al mundo de la selva, en donde se aplica la ley del más fuerte, porque a todas luces, pues hemos estado viendo una serie de ilegalidades que no solamente no fueron condenadas en Europa ni por los socios, sino incluso aplaudidas. Las declaraciones de Rutte, que parece que fuera el hijo putativo de Donald Trump, o de Merz, que pareciera su hermano gemelo, diciendo que estaban excelentes los ataques a Irán, que se hicieron lo que el mundo debería estar agradecido por ello, es decir, por violar el marco jurídico internacional, que son las normas básicas, ese conjunto de normas básicas que la humanidad se dio para coexistir pacíficamente en un contexto en donde las capacidades tecnológicas, científicas, materiales de todos, o de la mayoría de los que ostentan poder, pues podrían concluir en la destrucción de la humanidad como la conocemos. Entonces, el derecho internacional, las convenciones, las mismas instituciones, toda la ingeniería institucional que el mismo Estados Unidos impulsó después de la Segunda Guerra Mundial, pues ahora un mismo presidente de Estados Unidos trabaja para socavarla y para volver a una época en donde se imponía el más fuerte. El problema es que ahora hay bastantes que son muy fuertes y bastantes que tienen la capacidad para generar bastante daño. Por eso, cuando decía Donald Trump, horas antes, minutos antes de esta conferencia de prensa, decía Israel también sufrió bastante porque Irán también lanzó misiles balísticos muy poderosos. Eso nos habla de que, pues, Irán, comparado con lo que tiene China, con lo que tiene la India, lo que tiene Pakistán, estamos hablando, pues, de que si no hay una convención a la que todos se ciñan, a la que todos respetan, y por el contrario, cuando uno escucha a Trump, cuando uno escucha a Merz, cuando escuchamos a Macron o al mismo Mark Rutte, estamos pensando que en 5 o 10 años esto será verdaderamente caótico y de sálvese el que pueda, querido Sergio. Desde luego, caótico, un Donald Trump que es especialista en crear problemas, luego resolverlos, más o menos, porque hoy decía primero que ya se ha resuelto el conflicto entre Irán e Israel, luego decía que puede volver en cualquier momento. Bueno, es el modus operandi de Donald Trump. Enrique, ¿qué te ha parecido lo más destacado del discurso y también, bueno, pues este capón que se ha llevado España y que nos puede salir muy caro? Bueno, yo creo que si analizamos la cumbre en cuanto a sus conclusiones, hay una conclusión que se ha adoptado que es enorme y que es única, que es un compromiso de todos los países, incluido España, de llegar al 5% en el 2035 con ese split entre el 3,5 del PIB en defensa pura y el 1,5 de, diríamos, de paradefensa, ¿no? para que nos entendamos, ¿no? Y eso al final, de todo lo que se ha hablado, es lo que quedará para el futuro. Y esto es importante porque supone un reequilibrio entre Europa y Estados Unidos. Cuando, si se recuerdan, hace como 30 años, cuando empezó todo el Tratado de Ámsterdam y se empezó a hablar del pilar europeo de la OTAN, Estados Unidos era absolutamente contrario, ¿no? No entendía por qué hacía falta un pilar europeo de la OTAN cuando ya estaba la OTAN, ¿no? Hoy ha cambiado y el pilar europeo de la OTAN se convierte en un pilar básico, ¿no? Yo creo que ese es otro segundo aspecto
con unas implicaciones políticas, económicas de todo tipo muy importante, que es que Europa asume un papel protagonista muy, muy importante en su propia seguridad, y eso también es algo que creo que quedará para la historia de la OTAN, y estas son las dos conclusiones principales. A partir de ahí podemos entrar en los detalles en los que Trump se mueve con mucha soltura y se mueve más en el terreno político, en el terreno corto, de querer explicar lo que no puede explicar, de querer justificar que sus resultados son exitosos. Pero bueno, esto forma parte más del marketing político. La posición de España no se entiende desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en las últimas 72 o 4 o 5 días, desde esa carta de Sánchez, esa respuesta de Rutte que es inconsistente con lo que dijo horas después, esa rueda de prensa de Sánchez, acudir a decir que básicamente que en España podemos hacer lo mismo más barato, que es básicamente la posición que defiende Sánchez. No discutimos los objetivos de capacidades, lo que discutimos es el precio y nosotros lo podemos conseguir más barato, ¿no? Si eso supone no entender cuál es la finalidad fundamental del mensaje, porque la finalidad fundamental del mensaje no es cuánto armamento, cuántas tropas o cuánta tecnología o cuánta industria de defensa vamos a tener. El mensaje que se lanza es el de unos países que están dispuestos a hacer un gran sacrificio por su seguridad. Y eso es un mensaje muy importante, ¿no? Porque en la Europa del bienestar, que se esté dispuesto a llegar a estos niveles de gasto, es también un mensaje potente que es lo que se pretende trasladar, ¿no? En ese sentido, pues España podría haber contribuido a ese mensaje y no de alguna forma moderarlo. Ya que vamos a pagar la factura conociendo a Trump y estando Trump en la Casa Blanca, yo creo que nadie tenía ninguna duda de que esto va a ser así y, por tanto, ahora lo que tenemos es que sacar el paraguas y empezar a ver cómo vamos a explicarnos, justificarnos y defendernos de lo que nos va a quedar en las próximas semanas o meses. Bueno, pues un Pedro Sánchez que salía presumiendo que se ha ido sin saludar a Donald Trump, pues de momento se ha llevado una colleja por detrás. Ya veremos también cómo repercute al bolsillo de los españoles. Cosme, te quiero preguntar por esto. ¿Qué te ha parecido lo más destacado de esta cumbre de la OTAN, con Rutte llamando papá a Donald Trump, con Trump antes de llegar, mostrando los mensajes del secretario general de la OTAN? Bueno, pues otro espectáculo, ¿no?, al que asistimos con Donald Trump. Bueno, desgraciadamente, o sea, tanto Donald Trump como el presidente Sánchez, digamos que tienen razones domésticas para buscar o para trabajar en política internacional. A mí me preocupa que en el caso de España, en un momento que la mayoría de los socios europeos llevan ya varios años subiendo mucho su presupuesto, o sea, se han acercado casi todos al 2%, cosa que no ha hecho España, como tampoco había hecho Bélgica y algún otro país pequeño como Luxemburgo, pero digamos que esa posición del presidente Sánchez antes de una cumbre, que en estas cosas se habla de forma discreta, de forma diplomática, y precisamente ahora, después de que Naciones Unidas señalase que Irán estaba enriqueciendo o que había dado unos pasos para enriquecer o que tenía ya casi 400 toneladas de uranio enriquecido, lo cual era un problema, y por eso Israel ha decidido actuar en estos momentos, porque ha visto una ventana de oportunidad. Los socios europeos y también los principales países del Golfo han señalado que, mal que les pese esta situación de guerra, que bueno, están intentando corregir un problema porque Irán ha estado contraviniendo las normas del orden internacional desde hace décadas. Entonces, es un socio incómodo o una fuente de inestabilidad, y por eso creo que el canciller alemán ha agradecido lo que han hecho estos días tanto los americanos como los israelíes, que tendremos que ver, por otra parte, qué efecto ha tenido, porque en contra de la impertinente señalización que ha hecho el presidente Trump de los medios de Estados Unidos, el New York Times, por ejemplo, lo único que ha hecho es reflejar o resumir lo que decía un informe de inteligencia del Pentágono, o sea, era información interna. Podemos discutir si ha habido más o menos daño a los 3 sitios más conocidos que tiene Irán, que por cierto no son los únicos, hay otros 3 que han destacado los medios en los últimos días, y si efectivamente Fordo no ha sido tan dañado como parece, pues quizá esto solo es el principio de otras campañas.
Bueno, pues a la espera de saber realmente qué ha pasado con estos sitios nucleares en Irán, escuchábamos a Donald Trump hace escasos minutos diciendo que podría reanudarse en cualquier momento este conflicto. Abbas Araghchi, te quiero preguntar por esto. Jesús decía que no se ha firmado ningún alto el fuego, que mientras Israel lo respete, Irán también lo va a respetar. Se habla, por cierto, en Israel de la escasez de armas en apenas 12 días de conflicto. También se dice que por eso Estados Unidos ha intervenido en el mismo. ¿Eres optimista con el alto el fuego, Jesús? ¿Crees que tanto Irán como Israel lo van a respetar? Va a ser muy complejo, querido Sergio, porque está demostrado en la evidencia que en general los altos el fuego son muy endebles y con el paso del tiempo, una de dos, o se puede observar si se va a respetar por completo o si nada más es una tregua en lo que los grupos se rearman, los bandos se reorganizan y vuelven, digamos, al enfrentamiento. Quisiera hacer una reflexión sobre lo que dijo Araghchi, sobre lo que dijo también Benjamín Netanyahu, pero antes nada más quisiera agregar, Donald Trump ha sido muy enfático desde el año 2016 y vaya que en México lo conocemos, sus maneras, sus formas, sus desplantes y lo distópico que resulta un presidente como él con su personalidad. Ha dicho que a los fuertes los respeta, con los fuertes negocia y con los débiles a los débiles los aplasta. Me parece que es muy peligroso esta subordinación y esta política de seguidismo europeo porque en cualquier momento depender tanto de Estados Unidos va a jugar en contra de la propia Europa. Esto de que están unidos, de que el socio, pilar, base, etcétera, etcétera, pues el mismo Trump lo ha dejado claro con hechos que no es un aliado, es alguien al que le gusta imponer y que castiga severamente a quienes disienten, por lo menos verbalmente. Si se presentara un frente de resistencia, entonces no estaría amenazando diciendo a España lo vamos a hacer pagar el doble de una o de otra manera, porque bueno, finalmente sus formas son de amenazar y cuando siente resistencia, bueno, después se sienta a negociar, pero cuando amenaza y cuando hay una subordinación, entonces sí abusa, digamos, de lo que ha dicho. Y en ese sentido, bueno, me parece muy peligroso que se estén reconfigurando las fuerzas en Europa para seguir profundizando el seguidismo de las políticas de Estados Unidos, que como vemos, ni se apegan al marco jurídico internacional, dos, ni tampoco ven el mundo de una manera de ganar-ganar. Siguen viendo el mundo como era en la Guerra Fría, es decir, en un juego de suma cero, en donde lo que uno gana, el otro lo pierde y viceversa. Entonces, las alianzas son estratégicas para incrementar poder, pero no para establecer equipo, no para hacer relaciones de ganar-ganar. Y en el caso de Irán y de Israel, me parece que pues ambos pierden. Es decir, ahora sí que Araghchi está dando discursos muy para el consumo interno, es decir, para poder justificar que los daños que sufrió Irán, que lo endeble que fue Irán en materia de inteligencia, en materia también de que perdió pronto las baterías antiaéreas que le permitieron a Israel volar con facilidad en los aires iraníes y generarle mucho daño en sus instalaciones militares, policiales, etcétera, pues valieron la pena. En el caso de Benjamín Netanyahu, lo estaba yo escuchando y que a pesar de su política de censura, de no permitir videos, no permitir fotos, para no dimensionar el daño que le causó Irán a Israel, decía Benjamín Netanyahu, pues ya neutralizamos la amenaza militar de Irán, que era existencial para Israel, retrasamos su programa balístico, pero pues no lo retrasaron porque finalmente, si algo decía el mismo Donald Trump, que en ese sentido es más indiscreto, menos estratégico, era pues finalmente le causaron bastante daño a Israel, sobre todo en los últimos 2 días, como nunca en la historia de su existencia, con esos misiles que utilizó Irán. Entonces, todos están creando una especie de control de daños, una narrativa de control de daños, de administración de la crisis y de decir, bueno, nos hicieron esto, que es mínimo en comparación del daño que les hicimos. Y entonces vemos celebraciones en Teherán, vemos celebraciones en Tel Aviv y el mismo Donald Trump que se está autocandidateando para Premio Nobel de la Paz, a pesar de que permitió una invasión, a pesar de que hizo trampa, de alguna manera engañó y públicamente reconoció que engañó a los iraníes y después los invade y después dice, bueno, todos a la paz, todos tranquilos, ahora sí estoy listo para que me den el Premio Nobel de la Paz. Una cosa bastante distópica, Sergio, en la cual todos se autodefinen como ganadores y sin embargo creo que si hacemos un análisis somero, pues todos perdieron bastante. Estados Unidos credibilidad,
Irán perdió también esta capacidad de disuasión, de decir, vamos a abrir las puertas del infierno, y al final tuvieron que aceptar la tregua para no escalar, o hicieron una respuesta controlada también a la base de Estados Unidos en Qatar y en Irak, y con el tema de Israel, bueno, pues también estuvieron autoconteniéndose, y lo mismo los israelíes, que queda claro que por su tamaño, su ubicación al alcance de los misiles iraníes, pues no podían seguir más allá de 2 semanas. No se podían permitir una guerra tan larga con un ejército más serio como el iraní, y sobre todo sin la ayuda de Estados Unidos. Con lo cual, bueno, todos están en este momento administrando los daños, y lo que digan será justamente para resarcir hacia la audiencia interna, Sergio. Bueno, pues precisamente en estos momentos mensajes desde Irán cargando contra Mark Rutte, que justificaba, decía que habían sido espectaculares estos ataques de Estados Unidos contra Irán, en un momento en el que, bueno, pues hay dudas sobre el derecho internacional. ¿Qué les vamos a decir del estado en el que está la ONU? Enrique, si hablamos de vencedores y vencidos, ¿cómo calificas lo que ha pasado en estos últimos 12 días entre Irán e Israel? Pues la verdad que, a ver, de momento necesitamos mucha información que no tenemos, ¿no? Uno seguía un poco más por el instinto, ¿no? Y si analizamos por cada una de las partes, yo creo que Irán sabía que estaba jugando con fuego, tenía un programa nuclear en marcha, y creo que, vamos, si yo fuera cualquier líder iraní, la primera prioridad de mi seguridad sería prepararme para un ataque norteamericano contra mis instalaciones nucleares, ¿no? Con lo cual, cuesta creer todo ese efecto sorpresa o destrucción, cuando los iraníes sabían perfectamente a qué profundidad llegan las bombas GBU, porque son muy antiguas y no tiene mucho sentido que hagan la instalación por encima del nivel de las bombas. Quiero decir que cuesta mucho creer que un país que está, como decía la Agencia Internacional de la Energía, boicoteando todos los controles y que está en un programa claramente de rearme nuclear militar, no estuviera preparado para esto y no hubiera adoptado medidas de traslado del material radiactivo, etcétera. No hay informes de radioactividad, lo cual también es sorprendente, teniendo en cuenta que se estaba enriqueciendo uranio ya un 60%, ¿no? Sorprende también la reacción. Distingamos entre la reacción inicial de Irán, cuando el Parlamento dice que va a bloquear el estrecho de Hormuz, de esa respuesta de, básicamente, como diciéndole, os vamos a atacar por aquí, os mando los misiles, no van a hacer daño, los interceptáis, etcétera. ¿Por qué Irán, que iba a desatar los infiernos, decide de pronto apaciguarse con Estados Unidos e incluso con Israel? Porque además tiene esto unas implicaciones en Gaza importantes, ¿no? Yo creo que esto hay que leerlo también, como casi todo, en clave interna. Yo creo que el régimen iraní podía haberse amenazado por una continuidad de los ataques, por todo el daño militar que se ha hecho, y creo que ha optado por una especie de realismo, que es: vamos a enfriar la situación porque tenemos que asegurar el régimen de forma interna, ¿no? Con lo cual, podría ser vencido, pero lo escribía el mismo día del esto. Esto ha podido ser un gran fiasco de operación, ¿no? Y el tercero es Israel. Yo, que suelo hablar con Israel casi todos los días, Israel ha sufrido en estos días más ataques que en toda su historia. Nunca las ciudades habían sido bombardeadas en ninguna de las guerras de independencia, y la destrucción, la gente no debía trabajar, no había colegios, la gente lleva días viviendo en refugios. Y esto es grave también, porque Israel puede decir, bueno, se elimina la amenaza, pero se ha visto que la amenaza era real, y que la amenaza, aunque muy limitada por las capacidades de defensa, ha producido un daño que no había sido visto. Con lo cual, diríamos, en principio, todos tienen razones para ser optimistas y pesimistas, pero yo esperaría ver estos informes más detallados, que a lo mejor nunca los conoceremos y que Trump no querrá que se sepan. Necesitamos saber si realmente Irán va a poder seguir. Irán tiene un gran problema, que es que está solo en el mundo. Ni Rusia ha hecho mucho por ellos, más allá de declaraciones, y China, además, hasta le dejan que siga comprando el petróleo, con lo cual todo da a entender de que lo que se quiere es demostrar, y esto es un poco el efecto final de Trump. Trump quiere demostrar que consigue efectos con sus acciones, y que el mundo es tal como él lo presenta, ¿no? Y que el mundo vuelve a la normalidad muy deprisa, ¿no? Pero yo creo que nos van a faltar algunas semanas, información y perspectiva, para saber si todo esto ha sido un gran fiasco y volveremos a la guerra y todo seguirá igual,
o si realmente ha habido un cambio cualitativo importante como consecuencia de esta acción, porque el problema, que es cierto, es que cuando uno se salta el derecho internacional genera mucho temor. El derecho es la restricción, el derecho internacional son las restricciones que nos imponemos, nos autoimponemos. Si nos las saltamos nos convertimos en una amenaza, y cuando esa amenaza es la primera potencia militar y nuclear del mundo, claro que obviamente eso tiene que producir un efecto en los países, ¿no? Porque no seguir a Trump y no seguir sus amenazas, en el caso de Irán ha sido claro, no podemos decir que no fuera igual en otros sitios, ¿no? Con lo cual, yo creo que esta alteración del sistema político mundial con este nuevo poder, que diremos imperial, que está por encima de las organizaciones internacionales y por encima del propio derecho internacional, puede ser tremendamente efectivo y resolver todos los problemas, pero seguramente lo puede hacer creando otros problemas de los que seguramente será mucho más difícil defenderse en el futuro. Pero en cualquier caso, como digo, yo creo que vamos a esperar unas semanas a tener algo más de visibilidad sobre este y sobre todos estos acuerdos que anunciaba Trump en Ruanda, con la India, Pakistán, etcétera, para saber si todo esto es un gran bluff o realmente hay un efecto real de esta política un tanto caótica, anárquica y un poco del lejano oeste que utiliza Trump en las relaciones internacionales. Bueno, pues unas relaciones internacionales que han visto un cambio tremendo de Joe Biden, de que, bueno, pues prácticamente ya todos nos habíamos acostumbrado, ¿no? Prácticamente estaba desaparecido en sus últimos meses a un Donald Trump que está en todos los ajos y que, bueno, está creando problemas en todos lados. Cosme, te quiero preguntar por esto, ¿cómo valoras sobre todo el alto el fuego entre Irán e Israel y si crees que puede ser perdurable en el tiempo? Bueno, por ahora parece precario, o sea, de hecho ha sido, digámoslo así, interrumpido. Sí que es verdad que además de la campaña militar, o sea, Israel es verdad que es, como decía, acaba de decir anteriormente, es la primera vez que atacan Israel, pero es verdad que Irán, con toda su capacidad militar, solo ha podido atacar objetivos civiles, o sea, no ha atacado ni un solo objetivo militar. También es verdad que Israel, además de su campaña y además del apoyo de Estados Unidos, que ha hecho 6 cráteres y ya veremos qué ha pasado en Fordo, porque sí que tendremos la información antes que después, sí que es verdad que además Israel ha eliminado a 17 científicos de muy primer nivel del programa iraní. Además, Irán tenía un pasillo de fuego de defensa con Hamas, Hezbollah, las milicias en Siria y en Irak y los hutíes. Y por eso creía que nunca sería atacado. Entonces, quizá no han protegido. Es verdad que parece que han sacado parte del combustible nuclear en camiones hace unos días. Entonces, no sabemos dónde está todo el material, pero más pronto que tarde también Israel sabrá dónde se ha movido ese material. Entonces, bueno, esperemos que Irán, digamos, como ha dicho, que quiera alcanzar un acuerdo. Esperemos que bueno, aliados del Golfo, incluidos Qatar, que a veces no siempre actúa en consonancia con lo que se busca en Occidente. Yo veo una situación inestable porque no acabo de ver cuáles han sido los efectos de la campaña militar. Creo que ha sido más dañina de lo que Irán dice, pero no tan dañina como Trump quiere. Entonces, quizá tengamos más inestabilidad. Las guerras siempre se dice que todos sabemos cómo empiezan, pero no sabemos cuánto acaban. Habéis hablado de Biden y entre las cosas que se han difundido ahora últimamente en informes que hay muy buenos en los periódicos norteamericanos, es que el primer ministro israelí le prometió al presidente Biden que solo estarían 15 días en Gaza o como máximo un par de meses. Y llevamos unos pocos más. Entonces, aunque parece que la campaña de Irán se ha cerrado en falso, pues no sabemos si volverá o si volveremos a oír los tambores militares. Bueno, pues pendientes precisamente de Irán, de Israel, de cómo se cierre este conflicto. Jesús, hay muchas discrepancias, muchas dudas sobre este ataque que Donald Trump dice que es histórico, lo compara incluso con Hiroshima o Nagasaki, pero la inteligencia de su país no le compra este discurso. ¿Qué crees que ha pasado realmente con estos bombardeos sobre Irán? Hay una oposición muy fuerte hacia Donald Trump, no solamente el Partido Demócrata, que ya de por sí es muy encarnizada. Escucho un eco.
Sí. ¿Ya? Listo. Una oposición muy encarnizada, no solamente al Partido Demócrata, sino al interior del grupo MAGA, el Make America Great Again Supporters, los que le apoyaron no solamente desde los medios de comunicación, sino incluso congresistas que han ido un paso al frente para evitar que Estados Unidos se envuelva en una guerra destructiva, desgastante y en el paso del tiempo. Más allá de lo que las propias capacidades económicas de Estados Unidos lo permiten. Recordemos que Estados Unidos en este momento tiene una deuda como nunca en la historia. A Trump, que tanto le encanta hablar de que las cosas se hacen con él como nunca antes en la historia de la humanidad, bueno, pues la deuda que tiene Estados Unidos ahora es como nunca antes en la historia de la humanidad. Y el mismo Elon Musk le había dicho en aquel pleito famoso que tuvieron, que con este plan hermoso, grandioso, precioso que quiere aprobar, pues justamente va a terminar por poner, digamos, la última espina, porque la deuda de Estados Unidos ya rebasa los 37 billones, que en español sería millones de millones, y que si hace apenas un año su pago de intereses para administrar esa deuda gigantesca fue de 950 mil millones de dólares, es decir, más que el propio gasto militar de los Estados Unidos, que de por sí es el más grande. Si incluso combinamos en fila india a los siguientes 10 países que más gastan, bueno, pues Estados Unidos gasta más que los primeros 10, de acuerdo a lo que dice el CIPRI. Pues Estados Unidos ahora está gastando más en administrar su propia deuda gigantesca que en los demás rubros. Y en esto ya es, por decirlo, bastante serio, porque ahora este año va a pagar 1.2 billones de los 37 que debe. Entonces, y eso nada más para ir sumando, ir abonando a capital. La deuda va a seguir como en espiral, creciendo, creciendo. Y con las erráticas políticas trumpistas de seguir aumentando el gasto militar, de empeñarte en estar por aquí picando, dominando por allá, y sobre todo haciendo más obeso el gasto cuando no se está mejorando, digamos, el tema de los ingresos, bueno, pues Estados Unidos realmente no está en condiciones de seguir en aventuras militares porque finalmente no hay recurso que aguante para ello. En ese sentido, no solamente, decía yo, no solamente demócratas, sino también republicanos. Y esto, bueno, pues es también comidilla para los medios de comunicación que históricamente se oponen a Donald Trump y que el mismo Donald Trump se ha ido encargando de, pues si de por sí no le gusta la crítica por este estilo narcisista también de conducir su narrativa, de descalificar abiertamente reportes, medios de comunicación que originalmente son cercanos a él. Por ejemplo, las encuestas de Fox recientemente decían que sus niveles de aprobación eran más bajos del 50% y Donald Trump dijo, esto es falso, ese medio es fraudulento, pero luego le apoyan con otras cosas, como la nominación para premio Nobel, y entonces el mismo Donald Trump lo retuitea. De tal suerte, pues, que vemos, Sergio, lo que decía hace un rato, un mundo distópico en el sentido de que las formas en las que fuimos educados cuando estudiantes, los códigos de lo que se permitía y no se permitía cuando estamos enseñando frente a una universidad o en una conferencia, pues van cambiando, ¿no? Los conceptos, las formas, las maneras, pero no el fondo. El fondo es la búsqueda de la dominación, incrementar la dominación, pero el método es acomodar lugar, y ese acomodar lugar pues nos acerca a un peligroso estadio en donde pues no se sabe cuál será el fin de la humanidad. Y Sergio, nada más para comentarle al compañero que dijo que Irán solo golpea instalaciones civiles, con la poca información de la que disponemos, de acuerdo a medios israelíes como el Times of Israel, el Haaretz, el Ynet, Irán golpeó la sede del Mossad, la unidad 8200 en Herzliya, y también alcanzó el Ministerio de Defensa, entonces, y también la base de Nevatim. Entonces, esa información, de acuerdo a las propias fuentes israelíes, hay disponible por ahí. Bueno, mucha información disponible. Enrique, muy rápido, quiero saber también tu opinión sobre también precisamente esta información de la inteligencia de Estados Unidos. La publicaban ayer varios medios, sobre todo se apunta a la CNN, que dice que el ataque de Estados Unidos igual no ha sido tan exitoso. Bueno, el primero que sacó la noticia fue Financial Times ayer, ¿no? A ver, esto, yo sé que cómo ocurre, en Estados Unidos se hacen informes de inteligencia, muchos de todo tipo, y los que realmente son serios, pues no están al alcance de los medios, con lo cual yo en ese punto no le daría más credibilidad a esa noticia hasta que no se conozcan los definitivos. Yo vuelvo a decir, aquí hay dos consideraciones.
o Irán estaba tan confiado de que creía que nunca sería atacado por Estados Unidos, pero por Trump en este caso, y no tomó ninguna medida de precaución para proteger su programa, en cuyo caso el programa habría sido un éxito, la operación, o si lo preparó, obviamente la destrucción ha podido ser enorme, pero seguramente el material radioactivo ya no debía estar ahí. Con lo cual, yo más me creo la primera, que es decir, la segunda, es decir, Irán, que siempre estuvo preparado para este ataque. Para hacer una bomba atómica hacen falta 15, 20, 25 kilos de uranio, tiene 400 kilos, la Agencia de la Energía indicó que en pocos días podía tener para hacer 9 bombas y 15 bombas en poco más. Y lo que sí tenemos claro es una cosa, un régimen como Irán, con sus características, con su ambición imperialista, con armas nucleares, se convertiría en una pesadilla para todo el mundo y en especial para Oriente Medio. Con lo cual diríamos que era una amenaza grave, la amenaza se detectó, pero es muy posible que, como bien ha dicho Trump, si es que Trump en sus propias contradicciones se expresa, ¿no? Dice, bueno, a lo mejor vuelven, ¿no? Pues claro que volverán porque no hay ninguna razón para que Irán deje un programa en el que lleva 20 años y al que ha apostado su supervivencia política. Bueno, pues pendientes de lo que pase con Irán, de lo que dure este alto el fuego, de lo que diga Donald Trump. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Cosme, Jesús, Enrique, un placer. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros que enseguida miramos al cierre del mercado europeo, pendientes también de Wall Street, de todo lo que ha sucedido en esta clausura de la OTAN. El mundo sigue mirando a Donald Trump. Una pausa, 2 minutos. Rolling Stocks con Alma Navarro.